violaciones. Cogerán a las criaturas y las defenestrarán sin piedad. Ni el infierno es comparable a la furia española. La historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos XVI y XVII, que se ha transformado en la versión oficial de la historia de Europa y del mundo occidental. Uno de los ejes fundamentales tiene que ver con la aparición del cisma luterano. Lutero fue un buen criado al servicio de amos poderosos. Y él produce una criatura que va a condicionar la historia de todo el Occidente, que es la propaganda. No, Swedish, sueca. Sueca. Los católicos en algunos países escandinavos hasta los años 60 no podían siquiera ser funcionarios del Estado. Esos países que para nosotros eran el paradigma de la libertad. Además, estas mujeres no tienen prejuicios. Pero parece ser que eso no es intolerancia, parece que solo es intolerancia cuando sucede en territorio católico. Pecados, pecados, más pecados. Nos han enseñado que todo eso es un conflicto religioso, no. Son conflictos de poder. Felipe de España no es amigo de Inglaterra, Majestad. Cuanto más oro le arrebate, más segura estaréis. Pirata y político. Realmente la Invencible no significó nada. Ni siquiera en el contexto de esa guerra que finalmente terminó con una victoria. Pero ha sido uno de los pilares en la construcción de la identidad inglesa y lo sigue siendo. Esa armada que navega hacia nosotros lleva la Inquisición en sus entrañas. La Inquisición es la domesticación de la intolerancia religiosa. En el territorio protestante no la domestica nadie. ¡Sálvame de la hoguera, Absalón! Y a partir de ahí se produjo aquel delirio absoluto que fue las persecuciones de brujas en Europa, que solo en los territorios germánicos se llevaron por delante más de 25.000 personas, ¿no? Nosotros conocemos nuestros casos todos, están instruidos conforme a un proceso legal reglamentado que te permite conocer hasta el último detalle. Fueron quemadas en España 27 brujas, en total en todo el tiempo. Tú le dices a cualquiera, una expulsión de judíos en la Europa occidental en 1492 en España. ¿Y por qué no se sabe usted las fechas de las expulsiones de judíos que ha habido en territorio del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿O las que ha habido en Francia? ¿O las que ha habido en...? No, las demás no importan. Realmente lo que ocurrió en los Países Bajos fue una guerra civil entre neerlandeses, unos que apoyaban al rey y apoyaban esa integración en el proyecto imperial europeo común, y aquellos que defendían la secesión y el rechazo a esa unidad. Y entonces, claro, resulta que Alba llevaba más neerlandeses con él que neerlandeses llevaba Guillermo de Orange. Esto era tremendo, había que escribir de otra forma la guerra de los Países Bajos, había que escribirla como la historia de una intervención extranjera. Debemos afrontar la situación. Vienen los españoles, están armados hasta los dientes. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Los imperios avanzan siempre por replicación de sí mismos. Y el Imperio español fue llevando sus sistemas judiciales, sus universidades, no exportó algo peor que ellos mismos, sino lo mejor de ellos mismos. Todos los súbditos de Felipe IV son súbditos de Felipe IV, indios o no indios, mestizos o no mestizos, nacidos en Europa o nacidos en América. Por orden expresa del general Miles, todos los guerreros y los jefes serán transportados al Fuerte Mann en Florida. Pero nunca nos enteramos que esos indios hablaban español. ¿Quién es Jerónimo? Aquí lo tienen. Que Jerónimo hablaba español, que estaba bautizado. Las poblaciones indígenas de la California en el tiempo de las misiones de los franciscanos aumentaron, no decrecieron.
A disturbing discovery at Mission San Gabriel. Someone vandalized St. Sierra's statue. He's the founding father of California's mission system. Tiene mucha gracia que vaya a cortar la cabeza a Fray Junípero Serra y no al general Custer, que mató mucho más indios. Pobre Fray Junípero, que conste no mató nunca a nadie, ¿no? With a saw, attempting to cut the head off. Alguien va a tener la culpa de la desaparición de esas poblaciones y ese alguien no va a ser blanco protestante. O sea, vamos a cargar con más muertos. El relato de la historia de Europa, que se ha solidificado en los libros de texto, se construye en el 19, en el momento álgido, digamos, del nacionalismo alemán, en el momento álgido también del nacionalismo anglicano. Nuestras clases letradas y nuestras universidades absorben la historia de Europa, que se ha escrito en alemán, que se ha escrito en inglés y que se ha escrito en francés. El Imperio Romano existió, cambió el mundo. El Imperio Español existió, cambió el mundo. Y lo construyeron nuestros antepasados, antepasados que son antepasados nuestros y de los mexicanos y de todo el mundo. Nosotros de ese imperio no somos más que un cachito desgajado. Y nada más. Pero ese imperio fue un momentazo tremendo en la historia y no cabe en absoluto avergonzarse de él. De aquellos 3 siglos y medio, desde luego, no hay vergüenza posible. ¿Lo ves? Creo que somos injustos con los españoles. ¿Qué quieres? ¿Es la política? Sí, siempre ha sido cierto, porque siempre ha sido cierto. Ahora más que nunca la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Quite a name. Then I went down to LA for fortune and fame. No one cared about me there.